Estos días se han dicho muchas cosas en medios de comunicación, pero ¿es verdad que ETA mató a un jugador de la Real Sociedad? Bueno, en primer lugar, la historia de ETA con el deporte siempre ha sido complicada. El 8 de diciembre de 1990, 6 policías murieron de camino al campo del Sabadell por culpa de un coche bomba puesto por la banda terrorista. El 1 de mayo de 2002, ETA intentó atentar contra la semifinal de Champions que se disputaba en el Santiago Bernabéu entre el Barça y el Madrid. Y también durante muchos años se dedicó a extorsionar deportistas. Por ejemplo, Vicente Lizarazu admitió en su autobiografía que había sido extorsionado por ETA en los años 90 y que le habían obligado a pagar el impuesto revolucionario. Pero los equipos vascos tampoco se liberaron de la banda terrorista. El 12 de diciembre de 2004 hubo que desalojar el Santiago Bernabéu cuando se iba a jugar un partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid por la amenaza de una bomba. Al final fue una falsa alarma. Pero hay un caso que se ha dicho que es único y que es mucho más grave. José Antonio Santamaría Vaqueriza había nacido en San Sebastián en 1946. Desde joven destacó en los deportes y empezó a jugar en el Eibar en 1964. Después pasó 3 temporadas en el Sanse y allí se ganó el apodo del Tigre porque jugaba con mucha fuerza y con mucha garra. Era defensa central. En 1967 pasó a Primera División, a la Real Sociedad, pero no hizo su debut en la liga hasta el 12 de mayo de 1968. Durante las 4 temporadas que estuvo en la Real Sociedad, disputó 48 partidos y marcó 2 goles. Y de hecho al final lo usaban bastante, era un jugador con bastante fama y bastante bueno. En 1971 pasó al Hércules y jugó en Alicante 3 temporadas, pero allí su carrera se truncó un poco por culpa de las lesiones. Después pasó al Sabadell, que estaba en segunda, y bajó hasta tercera división, así que su carrera un poco se terminó ahí. Pero ahora viene lo más interesante de este caso. Tras retirarse del fútbol, Santamaría demostró que tenía visión para los negocios y montó con otros socios la discoteca Q de San Sebastián. El éxito de aquella discoteca fue tan grande que en 1978 la ampliaron en Ibiza. Y una vez allí ya en Ibiza, la discoteca Q se convirtió en los años 80 en un referente a nivel mundial. El libro Guinness de los récords dijo que era la discoteca más grande del mundo y Santamaría, que estaba al frente, además de ganar mucho dinero, se hizo amigo de alguna de la gente que iba allí, como por ejemplo el director Roman Polanski, que tenía casa en Ibiza en aquellos tiempos. Todo iba perfectamente, pero en la década de los 90 empezaron los problemas. Hubo que hacer remodelaciones, hubo gastos inesperados y decidieron venderla. Hoy en día, por cierto, se llama discoteca Privilege, por si a alguien le interesa. Entonces, José Santamaría se centró en los negocios que tenía en su ciudad natal, en San Sebastián, y de hecho tenía allí la cafetería Basque, que también era muy famosa en toda la ciudad. Pero ahora surgió otro problema. Filtrado por Diario 16 y por el controvertido Diario Egin, apareció en escena el informe Navajas. El informe Navajas investigaba la relación de guardias civiles del cuartel de Inchaurrondo con narcotraficantes y con temas de contrabando. Y el nombre de José Santamaría aparecía relacionado. Él negó todo lo que se decía, pero ya era tarde. El Diario Egin hizo insinuaciones bastante graves sobre su nombre, aún con nada demostrado, y empezó a figurar entre los objetivos de la banda terrorista ETA. A partir de ahí los hechos se aceleraron. El 25 de noviembre de 1992, José Santamaría fue a declarar ante el juez y fue liberado sin ningún tipo de acusación. La prensa de nuevo se hizo eco del asunto y además salieron a relucir sus supuestas conexiones con Chiqui Benegas, que era uno de los jefes del Partido Socialista Vasco en aquel tiempo. Su nombre se estaba haciendo más y más conocido y eso para la banda terrorista era suficiente. Él, por su parte, no tomó ningún tipo de precaución especial, era una persona bastante confiada ni abandonó el País Vasco, porque probablemente no se imaginaba lo que iba a pasar. El 19 de enero de 1993, en plenas fiestas de San Sebastián, José Santamaría estaba con su hermano y con sus amigos en la Sociedad Gastronómica Gaztelupe. Entonces entraron 2 personas y entró un tercero que sin mediar palabra le pegó un tiro en la nuca. Su hermano dijo que apenas escuchó algo metálico y ya vio a su hermano tendido encima de la mesa en un charco de sangre.
La muerte fue instantánea, estaba casado y tenía 3 hijos. Pocos días después, su viuda dijo que habían sometido a José Santamaría a una especie de juicio público sin ningunas pruebas, y de hecho, tiempo después, saldría absuelto a modo póstumo de todas las acusaciones que se habían hecho sobre él. Sin embargo, ya era tarde. Su hermano dijo que años después se colocó una placa en su memoria, pero que fue vandalizada y posteriormente retirada. En cuanto a sus asesinos, Juan Antonio Larra, el que había disparado el tiro, fue condenado en 2007 a 28 años de cárcel. José María Higuerategui, otro de los cómplices, murió al año siguiente y no fue a juicio. Mientras tanto, Valentín Lasarte, otro de los cómplices, ya actualmente se encuentra en libertad. Y así terminaba la historia de cómo ETA había asesinado al único deportista en su larga lista de víctimas, aunque es verdad que José Santamaría ya no era un futbolista en activo. Como dijo su hermano muchos años después, él confiaba que algo así no volvería nunca a pasar, porque la sociedad vasca ya había cambiado mucho en todos esos años, y esperemos que sea cierto. Si os ha parecido interesante, dad like y suscribiros.